nociones en sociología. Vamos a ver ahora otro pensador muy potente de la sociología, que es Max Weber, ¿no? Entonces, bueno, la idea es hacer una presentación general del autor, el contexto histórico, político que le toca vivir. Eso también se relaciona con las preocupaciones de los investigadores, de los intelectuales en general, con una vinculación muy importante entre esas realidades y las hipótesis que se plantean, los cuestionamientos y las teorías que desarrollan, ¿no? Y por otro lado, vamos a ver cuáles son los aspectos importantes, conceptos más importantes y los aspectos metodológicos que desarrolla Max Weber, el concepto de categorías relacionadas con la acción social, con el concepto de poder, de dominación, racionalidad. Bueno, esto sería como una presentación muy general, como para que el alumno de abogacía tenga herramientas para entender a este autor y entender el papel que la sociología tiene en el derecho y a la vez el derecho en la sociología, ¿no? Porque es otro de los pensadores clásicos, sociólogos, que empiezan por el estudio del derecho. O sea, fíjense cómo se articulan estos pensamientos, estas inquietudes intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, vamos empezando. He traído Power, que obviamente va a quedar para la cátedra el Power, pero no crean que con el Power van a resolver todo. Esto es una guía como general, digamos, pero no hay, realmente no está muy detallado el Power. Hay temas generales. Lo importante sería que los aspectos que nosotros tratamos con los autores, sobre todo con Durkheim y con Weber, están muy bien desarrollados y por eso tenemos como texto básico de consulta a Portantiero. Ese texto que dice de Durkheim a Weber es el texto con el cual yo he preparado esta clase, además de también aspectos que tienen que ver con el político y el científico. Esta clase y la que vendrá también. He manejado con otra bibliografía que también la puedo comentar. Un texto muy importante para la formación de un científico social es el texto, que es corto a la vez, que es el texto de Weber que se llama El político y el científico. Es un texto muy breve, pero que también es muy interesante para cualquier estudiante de las ciencias jurídicas, de las ciencias, bueno, sociología, política, bueno. También he tomado en cuenta la taxonomía que desarrolla Weber en el libro Economía y Sociedad, que es la obra más importante de Weber, ¿no? La obra póstuma, porque se publica después de su muerte. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar, voy a apagar la camarita para que no tenga ningún problema la voy a ir apagando y prendiendo, pero sobre todo para que la conectividad esté buena y no se caiga, no se interrumpa, ¿no? Bueno, este es Max Weber y como les decía recién, esto es lo que vamos a presentar, el contexto en el que surge su pensamiento. No estaría pudiendo pasar la diapositiva y no sé por qué. No sé si ustedes... Tendrías que tratar de ver en esa pantalla que está Sí. así como bloqueada, fíjate si la tienes abierta. Es que no veo la pantalla ahora. La pantallita se me ha desaparecido. A ver, un momentito, me fijo. Pero yo lo estoy mirando acá. A ver. Pero no lo puedo ni pasar yo, a ver.
No, no lo puedo pasar. No, y estás como presentador. A ver. Sí, qué raro. Ahí está, perfecto. Ahí apareció. Bueno, vamos a retomar muy a vuelo de pájaro esta imagen que ya la hemos charlado reiteradas veces cuando hemos hablado de los inicios de la sociología y que la profesora Cintia López explicó muy bien en la primer charla, las consecuencias de este cambio productivo, tecnológico y científico trajo como aparejado el surgimiento de las ciencias sociales y en el caso de la sociología, el desarrollo de esta ciencia tomó dos vertientes. Por un lado estaba la idea de buscar un conocimiento que ordenara y volviera nuevamente al orden establecido en los estadios anteriores a la Revolución Industrial, a la Revolución, luego a la Revolución Francesa, a todos los cambios que se van a producir a partir de este gran cambio económico y tecnológico, ¿no? Entonces va a haber toda una playa de teóricos, de científicos, de sociólogos que van a estar adscritos a la necesidad de entender el conflicto, el desorden y volver de alguna manera a entender a esta etapa como un estado positivo, de progreso. Bueno, todos esos son los sociólogos del orden. Mientras que hay otros sociólogos que van a ahondar sobre el conflicto y eso está muy relacionado con lo que ustedes acaban de ver, que es el materialismo dialéctico, ¿verdad? Entonces, por ambas partes, la sociología nunca se puede pensar que hay una sola manera de interpretar la realidad, sino que hay distintos intereses y distintos enfoques para poder entenderla, ¿no? Bueno, esto es importante porque está relacionado con el pensamiento weberiano. Tanto Durkheim como Weber van a escribir a esa corriente intelectual del orden, de la importancia valorativa de ese orden moral que habrán visto con la profesora Graciela Vila en Durkheim, de la importancia que tienen esos sistemas valorativos, la legitimidad de las normas, y en ese sentido también es re importante el papel que juega el derecho para esa legitimidad moral, ¿no? Entonces, Weber está dentro de esas corrientes, mientras que Marx y otros que luego irán desarrollando su pensamiento crítico no están en la idea de que ese orden es el orden definitivo, que ya ahí se termina la historia. Bueno, eso también lo han visto. Yo lo estoy trayendo a colación solamente para que vayamos ahora desarrollando y entendiendo las diferencias que hay entre Marx, Durkheim y Weber. En Alemania, la sociología se desarrolla mucho después que en Inglaterra y que en Francia. Y se desarrolla, y esto sí quiero que tengan muy en cuenta, en un clima muy diferente al positivista. Los sociólogos alemanes no van a compartir la idea, escuchen bien, de que la sociedad es una cosa, al estilo que decía Durkheim, que la sociedad puede estudiarse con el mismo método de las ciencias naturales. Eso es el quiebre más importante que hay entre los sociólogos alemanes, los primeros sociólogos alemanes a fines del siglo XIX, y toda la trayectoria que traía la sociología con Spencer, Durkheim, que buscaban hablar de la realidad social con un espíritu científico como el que habían desarrollado la física, la biología, etc. Para los sociólogos alemanes de fines del siglo XIX, no se podían utilizar
las mismas metodologías que usan las ciencias naturales, es decir, el positivismo, la observación sistemática, la búsqueda de leyes. No se puede pensar de esa manera a los fenómenos de la sociedad, a los fenómenos de la cultura. No, no se puede pensar. ¿Por qué no se puede pensar de la misma manera? Porque los fenómenos de la cultura no obedecen, según esta tradición epistemológica, no están regulados por leyes de funcionamiento. Los fenómenos de la cultura, los fenómenos del espíritu, tienen una intencionalidad específica, particular, singular. Entonces yo no puedo aplicar los mismos métodos de conocimiento que he aplicado para entender la gravitación de la Tierra, para entender cómo desarrollar una tecnología o el cuerpo humano, etcétera. No lo puedo aplicar al estudio de los fenómenos de la realidad social. Entonces, ¿por qué? Porque los fenómenos de la realidad social tienen como unidad de análisis no las grandes estructuras, las instituciones coactivas que se me imponen, todo ese lenguaje que acaban de incorporar con la lectura de Durkheim, sino que para Weber y para estos teóricos, el eje del análisis está en el actor, en el individuo. Solamente acercándome al individuo puedo entender que las acciones sociales son acciones que tienen intencionalidades, que tienen fines determinados, que tienen motivaciones determinadas, y esa va a ser la gran diferencia que plantean los sociólogos alemanes entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. No sé si hasta acá nos queda claro esta gran diferencia que hay entre Weber y el positivismo y el marxismo. ¿Alguien puede hacer alguna pregunta? ¿Pueden decir si esta diferencia la ven clara? Bueno, a Valentina dice que sí. ¿Alguien más apoya la idea de Valentina? Se entiende, digamos, que cuando hablemos de Weber, vamos a hablar de ciencias de la cultura, de las ciencias del espíritu, y no vamos a tratar de buscar cómo funcionan cuáles son las leyes de funcionamiento de la realidad, sino cuáles son las motivaciones por las cuales las personas actúan de una manera u otra. Bueno, seguimos adelante entonces. En ese espíritu de las ciencias de la cultura, de esta especificidad que tienen las ciencias de la cultura, Weber recibe el aporte, o es contemporáneo de Weber, el aporte de George Simmel, amigo y colaborador de Weber, ¿no? Y ellos van a representar otra corriente sociológica, la corriente que se denomina subjetivista, porque el foco de atención para poder explicar la realidad va a estar, bueno, cómo es que las personas actúan de determinada manera, cómo significan las personas su actuación, sus valoraciones, sus sistemas de ideología, sus representaciones. Entre ambos, tanto Simmel como Weber, van a ir abriendo esta tradición subjetivista y van a abrir también una puerta para el desarrollo ulterior en el principios del siglo ya avanzado, los inicios del siglo XX, de la perspectiva microsociológica. No solamente el análisis de las grandes estructuras sociales, el capitalismo, el poder, el Estado, sino que también esta posibilidad de ir a buscar
cómo es que las personas actúan de determinada manera, cómo es que delinquen, pongamos una inquietud jurídica, ¿por qué delinquen de esa manera? ¿Por qué se exponen? Bueno, tiene que ver con la búsqueda de estas subjetividades, no solamente una explicación macrosociológica que diría, y bueno, porque no van a la escuela, porque no tienen, porque son pobres, porque no tienen. No, ellos van a ir a buscar las subjetividades. ¿Qué es lo que los pone en esa situación de delito a algunas personas, de criminalidad, de derechos, puede ser para otras? No sé si esto está claro lo que estoy diciendo, la relación que tiene con la ciencia jurídica. ¿Estaría claro? Bueno, vamos a seguir adelante entonces. Por otro lado, entonces, vemos que vamos a ahondar, o sea, además de que Weber hace esta distinción entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, la búsqueda del sentido de estas acciones sociales, el compartir con Zimmer este desarrollo incipiente de la sociología en Alemania, es interesante también conocer algo más de la vida de Weber, ¿no? Weber nace en 1864 y es uno de los 8 hijos de ese matrimonio entre Weber que procedía de una línea religiosa luterana, era un intelectual, un profesional que se destacó en las primeras filas del funcionariato alemán, y esto lo recalco porque tampoco Alemania, cuando nace Weber, era un país moderno, como ya se habían desarrollado mucho más los estados nacionales en Inglaterra, en Francia. No es el caso de Alemania, ¿no? Entonces, connotamos estos orígenes porque él sí nace en un contexto burgués, pero de la burguesía profesional. Y empieza a formarse recién a partir de 1871 en adelante, la unificación del Estado alemán, ¿no? Con Prusia, con todos estos estados que de esa manera van a conformar el Estado alemán. Y van a tener un gran protagonismo en esta conformación, en esta unificación de Alemania, no los burgueses, no la burguesía, como estamos acostumbrados en el discurso marxista, ¿verdad? Que es la burguesía abre la historia en todos estos países modernos. En Alemania son los Junker, los terratenientes, la oligarquía sería, las que van a liderar este proceso de unificación. Pero Weber, a través de esta influencia paterna, de esta pertenencia al sector profesional, a hermanos, a tíos que están dedicados a las tareas intelectuales, va a participar de alguna manera en este proceso a la manera que la burguesía en Alemania le toca participar, que es o a través del parentesco o a través del Estado, como funcionarios del Estado. O sea, así empieza la burguesía alemana a ser parte del proceso capitalista y moderno que ya se está viviendo en otros países, ¿no? Bueno, es importante también destacar que la madre de Weber, porque también va a tener que ver con su obra, pertenece a uno de los protestantes más riguroso, que es el ala calvinista del protestantismo, ¿no? Entonces, esto tiene influencia también. De hecho,
una de las obras, de las más conocidas obras de Weber, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, como una obra que indaga una relación entre religión y economía que, si bien ha estado presente en todos los intelectuales de las ciencias sociales, en el caso de Weber se plantea como una hipótesis fuerte para poder explicar el capitalismo. Bueno, por eso es que también esta pertenencia a esa burguesía profesional también le da elementos a Weber para entender desde dentro el comportamiento del Estado. De hecho, que eso también se traduce en las inquietudes que tiene Weber respecto a una dimensión social muy importante que es el poder. Weber va a analizar, y después lo vamos a ver, cómo discute con el marxismo, que va a analizar el aspecto político, religioso, cultural del capitalismo, como otras maneras de explicar el desarrollo capitalista de manera no determinista a la manera que lo hace, según Weber, el materialismo histórico, ¿no? Bueno, Weber estudia economía, derecho, filosofía, teología, obviamente que historia, bueno, tiene una formación multidimensional. De hecho, que él no se consideraba sociólogo, se consideraba un historiador y un economista, pero en el transcurso de su formación y el desarrollo de su obra, va orientándose específicamente a la sociología y forma en 1909 la Sociedad de Sociología junto con Simmel y Sombart, que son otros destacados cientistas sociales. Otro aspecto importante de la vida de Weber que es digna de mencionar, el que él se casa con María Schlicker. Y bueno, ¿quién era María Schlicker? También era una intelectual, también socióloga, feminista para esa época, destacada, y es la que a la muerte de Weber es la que reúne todos los escritos económicos, políticos que tiene Weber y publica 2 años después de la muerte de Weber el libro Economía y Sociedad. Es la obra central del pensamiento weberiano. Bueno, eso también lo quería destacar porque gracias a su esposa, que es esta que vemos acá, es que conocemos hoy una de las obras más importantes de la sociología moderna, ¿no? Y ella, ¿quién era? No era solamente esposa, era una intelectual, era feminista, era estudiosa, etcétera. Bueno, lo importante entonces es que este científico, Max Weber, es conocido, es uno de los sociólogos más leídos en Occidente, en Europa, en Latinoamérica también, y esto que decíamos, no solamente como economista, sino como sociólogo, como historiador, fue un digno representante de esa burguesía profesional que piensa el Estado desde dentro, porque le toca vivir la unificación de Alemania y luchar contra los Junker, contra los terratenientes. De ahí que salen las primeras preocupaciones de él entre las que significan las culturas premodernas o las culturas modernas, ¿no? Las tipologías de la dominación en Weber están muy relacionadas, ¿no? Lo que es la de poder y de acción social, las acciones racionales con arreglo a fines, las acciones tradicionales, igual que el poder, la dominación tradicional, la dominación legal, bueno, están relacionadas con esa pugna que plantea Weber entre las culturas tradicionales, feudales y el capitalismo occidental.
Bueno, avanzando un poquito más, ya hemos hablado de que para Weber la discusión o el debate epistemológico se plantea a dos puntas, digamos. Por un lado, contra el positivismo de Durkheim, porque, vuelvo a reiterar, no se puede estudiar a la realidad social como una cosa y descartar las nociones previas que dice Weber en las reglas del método para explicar el funcionamiento a través de las manifestaciones externas y buscar las regularidades que gobiernen los hechos sociales. Desde ese punto de vista, Durkheim está planteando a la sociología como una física social. ¿Qué quiere decir como una física social o como cosa? Que desde ese punto de vista la realidad está ahí, ya no hay más nada que hacer, hay que observarla, medirla, cualificarla, pero nada más, porque ya no hay que observarla y medirla. Pero desde el punto de vista de la concepción weberiana y de la influencia de la escuela sociológica alemana, son más relacionados con el racionalismo, el idealismo, se interesan más. Hay una gran interferencia que no sé por dónde es. No sé si es Ania. Ania, ¿podría silenciarte? Ah, ahí está, porque se escucha mucho, discúlpame. Bueno, el tema es que la tradición cultural, la lucha de Weber contra el positivismo es esto, ¿no? La sociedad está más relacionada con los conceptos, con las ideas, con los afectos, con las representaciones, con las significaciones. Entonces, es importante ver a la sociedad desde dentro. Y esta imagen que está puesta acá es porque esta idea de ver a la sociedad desde dentro estuvo planteada y de ahí se toma Weber para desarrollar esta posición epistemológica, Wilhelm Dilthey. Él es el pensador alemán que habla de las ciencias del espíritu y que plantea el método de análisis hermenéutico. Para él, y de acá parte Weber, los hechos de la sociedad nos son comprensibles desde dentro. A mí me gustaría que reflexionaran esto, desde dentro. ¿Qué quiere decir desde dentro? Podemos revivirlo hasta cierto punto en base a la percepción de nuestros estados y la figura del mundo histórico la acompañamos de amor, odio, alegría, de todo el orden de nuestros afectos. Eso es la sociedad. Mientras que la naturaleza, no dice bien, es muda para nosotros. La naturaleza nos extraña porque es algo exterior, nada íntimo. La sociedad es nuestro mundo. Bueno, qué interesante esta reflexión. La naturaleza es extraña, es exterior. Esta es justamente la propuesta que plantea el positivismo como requisito de cientificidad. Tratar los hechos como algo exterior, donde no nos involucremos con nuestros valores, nuestras representaciones. Y Dilthey, que es el camino que desarrolla Weber, va a plantear todo lo contrario. Tenemos que, el mundo histórico, el mundo de la cultura es un mundo que está plagado de sentidos, quiere decir eso. Y que solamente es comprensible en la manera que podemos rescatar esos sentidos, esos afectos, esas significaciones. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿Se entiende esto? Si es que hay alguien en la clase, no sé si hay alguien en la clase. Callate, Manuel. Hola, profe. Hola.
Sí, Buenas tardes. buenas tardes. Sí, profe, se entiende perfecto. Ay, disculpe, profe, que justo vino mi papá. Bueno, Se entiende perfecto. ¿Le puedo pedir si puede volver un segundo a la diapositiva de la anterior que pasó? bueno, ya la busco. Ahí está. Ah, era esa. Claro, yo pensé que me había saltado una. La verdad, profe, cómo en esa época cada uno tiene su pensamiento, sus ideologías, ¿no? Exacto. Uno se Eso pone a pensar y dice, si pone a sacar un poquito de cada uno, se arma una linda ideología interpretación. Exacto. e interpretación también. No, la verdad que es muy interesante. A mí me gustan estos temas, así que bueno. Eso Bueno, era, profe. Muchísimas bueno, gracias. muchas gracias. Gracias por participar también. Sí, eso es muy interesante. No sé si hay alguien más. Esa es la idea, que conozcamos distintas perspectivas, distintas miradas y que con todo eso podemos comprender mejor el mundo, no solamente las grandes estructuras sociales que nos dominan, sino también a nivel microsocial también, que este es uno de los legados de la epistemología weberiana. Bueno, entonces quedamos en que esto, digamos, la sociedad es comprensible desde dentro y la naturaleza nos es extraña como algo exterior. Bueno, eso hoy en día también estamos revisando algunos conceptos, ¿no?, de la naturaleza. Por otro lado, otro aporte importante que recibe, no sé si hay alguien más que quiera participar sobre ese tema. Seguimos entonces. Otro aspecto importante en el pensamiento weberiano es el aporte de Ricket, ¿no? ¿Por qué? Porque Ricket también marca una diferencia entre los métodos de las ciencias del espíritu, de las ciencias de la cultura y los métodos de las ciencias naturales, ¿no? Para las ciencias naturales lo que hay que buscar son métodos generalizadores, las hipótesis que se plantean tienen que ver con el comportamiento o conceptos universales, porque están regidos por leyes que se aplican en todos los momentos históricos a todas las sociedades, mientras que las ciencias de la cultura buscan un método más singular, más particular. ¿Por qué? Porque dicen que la historia no se repite dos veces de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí hay una gran incorporación de la historia a la comprensión de los fenómenos de la sociedad. Por un lado, entonces, está este aporte de la historia y por otro lado, van a reconstruir conceptualmente las instituciones sociales y su funcionamiento a partir del camino de la sociología. Ambas construcciones del conocimiento, el histórico y el sociológico, se sintetizan en lo que se denomina método histórico comparativo, que es el método que aplica Weber en sus estudios, ya sea del poder, de la racionalidad, de la ética, de las religiones. Entonces, este aporte lo recibe de Ricket. Acá dice, bueno, hay un mensaje particular sobre el parcial, que no nos vamos a detener en eso. Las ciencias de la cultura explican las obras creadas por los hombres a través de los valores que las sustentan, pero se puede hacer una ciencia objetiva sobre algo subjetivo. Sí, dice Weber. La ciencia estudia los valores y las relaciones con los valores desde la búsqueda de la verdad o la justicia o la libertad, etcétera. Y dice cuáles son los medios para determinar esos fines, pero no se involucra con los fines, no se involucra con la idea, bueno,
llegamos a una sociedad más emancipada, no capitalista, como plantea Marx, porque para él plantearse esa orientación epistemológica sería relacionar a la ciencia con la política. Y él hace una división interesante entre lo que es la ciencia y diferenciada de la política. La ciencia solamente nos dice cómo es algo, cuáles son las conexiones de sentido que tiene la relación de un determinado fenómeno social, pero no se involucra con la idea de cómo debe ser esa realidad, porque ese deber ser escapa a la lógica de la ciencia. El deber ser está relacionado con la ideología, con la política, y para Weber hay que distinguir muy bien esto de lo que es la ciencia de lo que es la política. Desde ese punto de vista es que Weber hace una crítica importante al marxismo. Cuando Marx, que seguramente lo han visto con la profesora Cintia, dice que la ciencia o la teoría es un instrumento para transformar la realidad, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria, y está diciendo, no, Marx, hacia dónde con los elementos conceptuales debemos tratar de llevar a la sociedad, a dónde queremos llegar, ¿no? Pero esto para Weber es imposible, es como hacer una filosofía, una teología de la ciencia. Él dice que no se puede hacer esto. Entonces esto también quiero que quede bien, bien claro. No se puede por esta influencia de que los fenómenos sociales son fenómenos singulares. Yo no puedo establecer generalizaciones y valores universales y fines últimos, porque lo que se da en Argentina, tal vez en la pandemia, situémonos, o en cualquier momento histórico, no es extensible a todas las sociedades latinoamericanas, a todo el planeta. Bueno, cada realidad social es una realidad particular, singular. Esto también es parte de la obra de Weber. No sé si acá hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, reflexionar sobre este tema. Bueno, ahí Victoria está escribiendo. Bueno, sigamos entonces. Entonces decíamos que las ciencias de la cultura son ciencias históricas, singulares. También otro aspecto importante en el que polemiza con el marxismo Weber es que entender o comprender el sentido de la acción social escapa a la mirada economicista de la realidad. La economía es un aspecto que conforma la realidad, pero hay otras dimensiones como son la política, la religión, la cultura en general, coadyuvan a un fenómeno, a la existencia de un fenómeno social. Entonces acá polemiza con el marxismo por decir Weber que es una postura muy determinista y muy unicausal, y él va a estar a favor de una mirada pluricausal, o sea, pluridimensional, digamos, va a abrir y se va a hacer otras preguntas. Por eso es que involucra el tema de las éticas religiosas, bueno, de los modos de dominación, etcétera, para poder explicar los fenómenos sociales, ¿no? Entonces decíamos que las ciencias de la cultura, como todo hecho humano, son ciencias que están cargadas de significaciones, de ideas, de pensamientos, de historia, mientras que
haciendo una síntesis, las ciencias de la naturaleza representan objetos extraños, ¿no? Ahora bien, la particularidad de las ciencias sociales, las ciencias del espíritu, no es solo que se comprenda este objeto a través de la significación interna, sino de una explicación causal. Porque la epistemología weberiana no solamente interpreta y comprende los fenómenos sociales, también es capaz de explicar la naturaleza de los fenómenos sociales. También tiene esa función la ciencia para Weber. Y esta explicación es causal, no es, se valida cuando nosotros interpretamos lo que está pasando, captamos las significaciones, elaboramos modelos interpretativos, tipos ideales, y los validamos empíricamente. Siempre desde una estructura lógica que creamos para poder hacer esas conexiones de sentidos que explican una realidad orientada no por las universalidades, sino por la individualidad de cada fenómeno histórico, ¿no? No sé si esto es como más complejo, pero es parte de la epistemología weberiana, ¿no? Entonces, no solamente interpretamos, sino también explicamos causalmente. De ahí que la definición de sociología para Weber es esta, que la sociología es una ciencia que pretende comprender, es decir, acercarme, vivenciar, captar el fenómeno social, interpretando la acción social, interpretándola, ya vamos a ver qué significa, para que de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efecto. Es decir, que hay una acción comprensiva. Esta definición de lo que es la sociología está relacionada con la idea de comprender. Comprender es aprender el sentido de la acción social, captar ese sentido, ¿no? Por otro lado, también esta comprensión nos lleva a elaborar hipótesis acerca de esos sentidos, de por qué suceden esos sentidos, hipótesis y conceptos sobre el fenómeno que estamos estudiando. Para poder entrar en el plano de las explicaciones, una vez que nosotros vamos captando ese sentido, elaboramos hipótesis, buscamos ciertas uniformidades de la acción desde una mirada multicausal, que solamente vamos a validar a través de la contrastación empírica de esos conceptos que hemos elaborado, de esas hipótesis, que las traducimos en tipos ideales de la acción, de la dominación, del poder. Entonces, esto más o menos es desagregando el tema del concepto de la sociología, está como volvamos a lo que era el concepto, que lo veíamos acá, que es la ciencia que intenta comprender, interpretándola para explicarla causalmente en su desarrollo y efecto, funciona de esta manera. Aprender el sentido, elaborar conceptos, una tipología y contrastarla con la realidad desde una mirada multicausal. Bueno, si hubiera más tiempo en la cátedra, esta metodología tiene como instrumento de análisis la generación de los tipos ideales y un texto accesible para ver cómo funcionan estos tipos ideales, cómo se construye su metodología, para el que esté interesado también, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ahí Weber busca, bucea, especula acerca de qué otros fenómenos coadyuvan a la existencia del capitalismo. Se desprende de esa mirada
unicausal del determinismo económico que dice él, para buscarle explicaciones al capitalismo desde las significaciones, desde las ideologías. Y entonces ahí entiende y va registrando cómo son las distintas, cómo influyen las religiones, la comparación que hace entre el protestantismo y el catolicismo para llegar a esta idea de que es el protestantismo, la ética que desarrolla este espíritu de lucro, de ganancia, de crecimiento económico que no está directamente relacionado con la expropiación o de los medios de producción, sino que está más relacionado con una ética, con un valor, con una creencia en que yo cuando actúo siempre tengo que tener un beneficio, un cálculo. Bueno, esto es lo que plantea Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Partiendo de otra manera de hacer ciencia. Es comprender, interpretar y explicar la conexión de sentido que hay entre distintas variables de una realidad social. ¿Alguna pregunta al respecto? Esto es más complejo tal vez, pero bueno. Pero es esto lo que está planteando, ¿no? ¿Alguien puede volver a explicar lo de la ética protestante? En la ética protestante lo que estaba diciendo es que Weber desarrolla esta metodología, la idea de buscar otras causas para el funcionamiento de la realidad social. Entonces, para eso aplica un método histórico, que quiere decir que desde el punto de vista que él entiende y especula como central para el desarrollo del capitalismo, que es la ética religiosa, compara el desarrollo conductual que llevan adelante los practicantes de las distintas religiones, y sobre todo compara el catolicismo con el protestantismo. Él dice que las éticas católicas son éticas más relacionadas con la contemplación del mundo, con los placeres, con el colectivismo de las conductas, y que con el estudio de oficios, más relacionados con otra ética y con otros comportamientos, que eso no le da fuerza a la persecución de la riqueza, digamos, de la ganancia, mientras que las éticas protestantes son éticas que se basan más en el desarrollo de fortalecer al individuo, al espíritu del individuo en conexión con Dios, en función de que ese individuo tiene que demostrar ante Dios su esfuerzo, su trabajo, su metodología de trabajo, su ahorro, y que eso es una práctica que tiene como consecuencia después la generación de la ganancia y del desarrollo del capitalismo. Está en ese esfuerzo individual que hacen los que profesan estas religiones, no solamente sobre todo los calvinistas, los pietistas, los que están mucho más relacionados con la idea de demostrar que profesan a Dios, que cumplen con Dios, mostrándoles, mostrando a la riqueza como un símbolo de ese agrado que tienen hacia Dios y de ese cumplimiento a través del trabajo, del ahorro, de que el tiempo es trabajo, que el ahorro es riqueza, etc. Eso es. Y además de plantear cómo él ha ido desarrollando esta idea, cómo ha creado esta tipología. No sé si se ha entendido esto, Matías.
Bueno, seguimos entonces. Bueno, el conocimiento científico entonces, decíamos, bueno, me alegro que te haya quedado claro. Como síntesis, dice, partimos de observaciones de la experiencia, luego hay una fórmula interpretativa que se traduce en estas tipologías, hipótesis que se traducen en tipología, y luego se contrasta esos tipos con la realidad a partir de la comparación histórica, ¿no? De esta idea de que la realidad es singular, es compleja e irrepetible, que no existen conocimientos universales, sino que son conocimientos probabilísticos, que brindan estas conexiones de sentido. O sea, ¿quién antes que él se le hubiera ocurrido conectar el calvinismo, el pietismo, todas estas variantes protestantes con la ganancia, con la riqueza, que es la base del capitalismo? Porque para él el capitalismo no es una acción depredadora, ni de conquista, ni de expoliación, como la planteaba Marx en el libro, en El Capital, que dice el capitalismo es producto de una actividad de expoliación, de esclavitud. Bueno, él lo ve, lo plantea desde otro punto de vista. Bueno, entonces decíamos que en esa fase interpretativa, en la comprensiva, yo busco el sentido de una acción, después elaboro hipótesis y construyo los tipos ideales, ¿no? Los tipos ideales son uniformidades dotadas de sentido que tienen que ser comprobables empíricamente. Esos son los tipos ideales. Los tipos ideales son modelos para entender la realidad. Son abstracciones, son retratos de la realidad, que son creados por el investigador para interpretar la realidad. Yo, por ejemplo, nosotros podríamos elaborar una tipología de las características del comportamiento estudiantil en la etapa de la pandemia, de la cuarentena. Bueno, y podemos elaborar un modelo entre estudiantes que han aprovechado el tiempo en conectarse, en estudiar y estar más activos y bueno, tendría un nombre ese tipo de estudiantes, ¿verdad? Y podríamos elaborar dentro de esta tipología otros que han estado más rezagados, que no han podido. Bueno, eso sería ir inventando, digo, un ejemplo reciente. Podríamos llevar estas construcciones, se pueden llevar a todos ¿sí? A todos los escenarios de la realidad, a la obediencia respecto a la ley. Bueno, habrán distintas personas y tipologías que obedecen de manera más racional, otras más menos racionales. Bueno, esos son los tipos ideales. Elaboraciones que hace el investigador para, en forma de estas, para buscar estas uniformidades empíricas y poder entender la realidad. Por eso son modelos, son herramientas que me permiten entender, comprender la realidad y poder explicarla. Los tipos ideales entonces se construyen no desde un solo punto de vista, sino intercambiando o dialogando con variables de tipo económicas, políticas, culturales. Se destacan en estas dimensiones que yo voy a poner para entender el comportamiento humano. Hablando del estudiante, bueno, habrán, por ejemplo, podemos incorporar variables económicas, si había conectividad, si no tenían conectividad, si tenían acceso a la conectividad, variables de tipo culturales, si estaban relacionados con la conectividad, con los medios informatizados. Bueno, vamos poniendo distintas variables.
Otra manera en que yo voy a construir definitivamente el tipo es que algunas variables se van a presentar como importantes y otras van a ser no tan importantes y las voy a dejar de tener de lado, las voy a dejar de lado, por lo tanto no van a ir a la construcción de ese modelo. Cuando yo hago este trabajo lógico, comparativo, histórico, con todas estas herramientas que he estado hablando anteriormente, veo que hay variables que solamente existen que son determinadas, son significativas para la explicación del comportamiento estudiantil, pongamos. Esa va a ser la variable decisiva que va a explicar la conducta estudiantil en una circunstancia particular, como ha sido la pandemia en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Por ejemplo, estoy diciendo algo que me conecte a cómo se construyen los tipos ideales, pero no es así de fácil, digamos, es un ejercicio investigativo, para que veamos que la construcción de los tipos ideales es una herramienta que nos acerca a entender qué pasó, a entender el comportamiento. No sé si esto está claro. Claro, un modelo estadístico comparativo, sí, estadístico, de estadística cuantifica en general, y sería significar esos números a partir del actor, de cada uno de los autores, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. Vemos que a partir de estas tipologías, Weber analiza la acción social, la desarrolla para entender las conductas humanas en la modernidad capitalista y elabora tipos de acción social, ¿no? La acción social es una acción motivada, tiene un sentido, está referida a la conducta de otros, se orienta a sí mismo por esos otros, y esas acciones no solamente son las que estoy viendo en este momento o analizando en este momento. Muchas acciones nosotros las llevamos a cabo en este momento, pero están relacionadas con el pasado e incluso con el futuro, ¿no? Entonces, eh,
Profe, si me escucha, corte la grabación y cierre la sala si se puede subir la clase. Muchísimas gracias, muy linda clase. ¿Sí? Bueno, Profe, parece que llegó la conexión nuevamente. Es increíble lo que ha pasado. La verdad que no tengo manera, no sé qué pasó, pero se cayó todo. Bueno, de todos modos, como son las 5, eh, creo que después de esta clase viene civil, me parece, ¿o no? Lo dejamos para el lunes próximo. Alguien me iba a preguntar algo. profe, ¿Sí? yo le decía de que recuerde parar la grabación y cerrar la clase, el aula, así se puede subir después la clase al campus. ¿Ve? Ah, perfecto. Tengo que cerrar la grabación y salir. Claro, claro, y Bueno, después cerrar el aula, cerrar la bueno, sala. bueno, hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Hasta Gracias a luego. usted, profe. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.